fiesta. Él está vivo, Él es real, Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador. Padre, gracias. Levanta tus manos al cielo y dile gracias. Estamos vivos, gracias a Dios. Puedes respirar profundo una vez más y decirle gracias porque puedo levantar mis manos. Gracias porque puedo hoy congregarme con mi familia en la fe, con mis hermanos. Gracias una vez más, respira profundo y dile gloria a Dios. Qué hermosa mañana. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Me da mucho gusto verles, saludarles, hermana Rocío. Gloria a Dios. Tenemos invitados esta mañana. Gloria a Dios. Recuérdeme su nombre. No le alcanzo a escuchar. Celeste. Muy bien, bienvenida Celeste, Dios te bendiga. Démosle un aplauso al Señor por la vida de Celeste. Y también mi hermana Fela trajo a su invitada. ¿Cuál es su nombre, hermana? Julia. Un aplauso al Señor por la vida de Julia. También tenemos, dice la palabra, que donde 2 o 3 estamos congregados, el Señor está con nosotros. Jesús, levanta tu mano, hijo. Gloria a Dios por tu vida. Está Jesús con nosotros. No el Hijo de Dios, sino el Hijo del Anciano. Gloria a Dios por la vida de Jesús. Bienvenido, Jesús. Dale un aplauso al Señor por la vida de Jesús. Esta es tu casa, hijo. Yo siempre he dicho lo que decía el apóstol Víctor Toranzo. Él está en la presencia del Señor y él siempre nos dijo: los hijos regresan a su casa. Amén. ¿Cuántos creen esa promesa? Y esa es una realidad. Queremos darle gracias a Dios en esta mañana por la palabra. Sé que la palabra es viva y eficaz y es el alimento que Dios nos ha dado para poder sustentar nuestra vida espiritual. Y sin más preámbulo, quiero darle el tiempo a mi esposa. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Dirija su mano hacia este lugar, hacia el altar. Estamos confiados. También estamos transmitiendo en vivo. Carlitos, estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Muy bien, queremos darle un saludo a todos y cada uno de mis hermanos que están allá en casa, que por alguna razón ellos no pueden estar. Damos una palabra de bendición. Creemos que donde tú estás, ahí está la misma presencia del Señor. Y creemos que Dios hablará en esta mañana. Y le damos gracias a Dios por tu vida, porque sé que estás conectado a distancia, pero estamos conectados en el mismo espíritu. ¿Qué les parece si oramos a una sola voz? Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana porque nos das la oportunidad de congregarnos, y también por mis hermanos que están allá a distancia, en cualquier latitud, en cualquier punto cardinal donde se encuentren. Tú que me estás escuchando, hoy envío palabra de bendición a tu vida. Y declaramos un ambiente propicio para que la palabra pueda correr, pueda fluir en nuestras vidas y sobre todo la pongamos en práctica. Bendice la vida de mi esposa y úsala de una manera sobrenatural. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: amén. Bueno, pues es una enorme bendición poder estar aquí de vuelta compartiendo en este lugar. De verdad es que muy emocionada, muy bendecida. Le doy toda la gloria a Dios por sus vidas, por su fidelidad, por creerle a Dios y por poder estar juntos aquí. ¿Qué les parece si le damos un aplauso al Señor? Porque Él es fiel y Él es bueno, y por lo que Dios preparó para nosotros el día de hoy. Amén. Yo solamente quiero que empecemos, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que tú te conviertes al cristianismo? Quiero que recuerdes, Dios usó a alguien, Dios usó una circunstancia,
quiero que regresemos por un momento del tiempo y nos acordemos qué fue lo que Dios usó para que tú pudieras hoy estar aquí y ser salvo. A lo mejor fue un familiar, a lo mejor fue un testimonio. Yo quiero darle gracias a Dios en mi vida porque por la vida de mi familia, porque yo me convertí a Cristo por el testimonio de mi familia. Amén. Yo era un matrimonio que vivía mal, muy mal, con problemas de alcoholismo, pleitos, horrible, pero un tiempo ellos vuelven y los veo diferentes y entonces yo dije en mi corazón, ese es el Dios que yo quiero conocer. Un Dios vivo que puede transformar vidas, que puede transformar corazones. Y gloria a Dios porque hoy estoy aquí y ellos siguen sirviendo a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, yo no sé lo que Dios usó para que tú llegaras a Cristo, pero hoy vamos a hablar del poder de una vida transformada. Estamos leyendo Hechos, Gálatas, Santiago y hoy quiero compartirles de Hechos capítulo 9, vamos a ver del versículo 31 al 35 y les voy a hablar de dos cosas principales. Número uno, una iglesia, las características de una iglesia, es lo que una iglesia debe ser, y número dos, pues cómo el testimonio de alguien puede transformar vidas. Amén. Entonces vamos al Hechos 9:31 y dice la palabra de Dios así, y yo quiero que me ayuden a encontrar en este pasaje, vamos a ver 4 características, más bien 3 características y un resultado de una iglesia muy especial, de lo que la iglesia debería de ser. En el versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire, la historia de Hechos es muy interesante. En el capítulo 8 empieza la persecución, podríamos decirlo, y empieza la extensión de la iglesia, se empiezan a ampliar. El Señor les había dicho que la iglesia, que se iban a extender en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 9 era el inicio de esa promesa, de esa tarea que ellos tenían que realizar. Y están en ese tiempo de persecución, y en el capítulo 9 es la conversión de Saulo. Muchos identificamos Hechos capítulo 9 por la conversión de Saulo. Pero resulta que sucede algo muy interesante aquí. Cuando Saulo se convierte a Cristo, cuando él tiene un encuentro con el Señor y su vida es transformada, hagan de cuenta como que todo así como que el gran ¿cómo se dice? Perseguidor, el gran perseguidor que él dice que entraba a las casas, no respetaba niños, mujeres, a todos los arrastraba, mataba, los llevaba. O sea, él tenía una meta clara y era destruir a todos aquellos que siguieran a Jesús. Entonces eso causaba estragos, terror en la gente, pero dice aquí que en este versículo, ya en este tiempo, cuando él se convierte, él empieza a compartir, sucede toda una historia interesantísima que yo le recomiendo que si no la ha leído, léala, de verdad se va a gozar. Pero dice aquí que ya las iglesias, número uno, ya tenían paz. Había un poco de paz ahí, y esta palabra paz es del griego eirene, que es paz, y es esa paz que viene a nuestras vidas después de que hemos sido probados. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos sido probados, ¿sí o no? Pero ¿cuántos pueden decir, he experimentado la paz de Dios en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, ¿verdad? Estamos viviendo una situación difícil, pero tengo paz. Sé que Dios está obrando, sé que Dios tiene el control. La segunda característica que vemos aquí era que era una iglesia que estaba siendo edificada. Mira qué hermoso. La iglesia estaba siendo edificada, y aquí la palabra griega es oikodomene, que era crecer. La iglesia estaba creciendo, eso quiere decir espiritualmente se estaban fortaleciendo. La persecución había traído bendición y ahora la iglesia seguiría creciendo, se convertían, la gente recibía, se arrepentía, se bautizaba, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Las familias estaban siendo bendecidas, la iglesia estaba siendo edificada. Pero aquí vemos dos características importantes en ese. Fíjese qué tanto contenido podemos encontrar en ese versículo.
Punto número 3 dice, porque andaban en el temor de Dios. Y 2, fortalecidos en el Espíritu Santo. Ese temor no es un temor de miedo, de pánico, sino es un temor de reverencia, un temor de respeto, un temor de te amo, Dios, y creo en ti, que lo que tú me pides es lo mejor para mí y es lo que yo quiero hacer. Es vivir una vida deseando agradarle en todo lo que soy. Y eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí a partir de ahora, si queremos ser parte de esa iglesia que esté siendo edificada. Vivir en ese temor de Dios cada día, cada momento que tú vivas, cada circunstancia, tú puedas preguntarte, ¿esto le agrada a mi Dios? ¿Esto no le agrada? ¿Esto lastima el corazón de mi Dios? ¿Lastima el corazón de los que yo amo? Y segundo, dice que andaban fortalecidos en el Espíritu Santo. Era el tiempo de la bendición del Espíritu Santo, había llegado el poder más maravilloso y sobrenatural de la tierra, estaba siendo derramado en sus vidas, ahora vivía dentro de ellos y se manifestaba a través de ellos, y era una vida guiada por el Espíritu Santo. Y si tú y yo queremos ver esta iglesia edificada, necesitamos vivir una vida fortalecida en el Espíritu Santo. Necesitamos conocerlo cada día, darle la oportunidad de que gobierne nuestras vidas y nos dirija. Y entonces el punto número 4 nos lleva a crecer. La iglesia estaba acrecentándose y era el resultado de esas 3 anteriores. Es lo que Dios espera de ti y de mí en este tiempo. Y mira, y número 2, el punto número 2 es muy interesante, porque yo no sé cuántos se han preguntado. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué Dios sana a unas personas y a otras personas no las sana? Yo quiero preguntarte, ¿tú conoces a una persona que tú pudieras decir, es un buen cristiano, es fiel, cumple con todo, pero Dios no lo sana? Ay, caray, me estoy escuchando a mí misma. Oh, Dios, qué emoción. ¿Se han preguntado alguna vez? O simplemente, ¿por qué si yo amo a Dios? ¿Por qué si yo soy fiel a Dios? ¿Por qué Dios no me sana? Yo tuve un momento en el que me tuvieron que operar. Y saben, yo no luchaba con la voluntad de Dios, porque yo decía, Dios, tú me vas a sanar como tú quieras. Puedes hacer un milagro o me pueden operar y tú me sanas. Pero por un momento yo venía a mi mente, ¿será que a alguien de la iglesia se pudiera preguntar, ¿por qué si es la esposa del pastor Dios no la sana? O que a lo mejor alguien dijera, pero es la esposa del pastor, ¿será que está en pecado, por eso se enfermó? O sea, cuando uno está así vienen muchas cosas, ¿verdad?, a la mente. Pero hoy vamos a hablar en estos versículos del 32 al 35 lo que sucede en la ciudad de Lida. Un ministerio, le puse aquí, un ministerio más amplio en Lida, la sanidad de los enfermos. Vamos a la historia, vamos a la palabra. Quiero que me acompañes con tu Biblia, y si no, pues espero que esté apareciendo ahí el texto. Hechos capítulo 9, versículos del 32 al 35. Dice: aconteció que Pedro, quiero que vaya analizando, vamos a ir analizando todos los detalles, esto es precioso. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. Y dice la escritura, ¿cómo era? Paralítico. Fíjense, era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Wow, qué tremendo. Vamos a ver en este punto 5 aspectos importantes de este pasaje, de esta lectura que acabamos de leer. 5 puntos importantes. Vamos a hablar del discípulo, vamos a hablar del lugar, vamos a hablar de la necesidad, la proclamación y el resultado que vino. Número 1, hablando del discípulo. ¿Quién es el que fue a Lida?
Era Pedro, ¿verdad? La historia empieza hablando emocionantemente de Pablo, pero ahora aparece Pedro en escena. Y Pedro, déjenme decirle que lo que está demostrando en este pasaje es ese gran compromiso que él tenía con la misión que Dios le había encomendado. El primero que se levanta después de la ascensión a compartir y a decir, bueno, vamos a poner orden aquí, vamos a hacer las cosas como Dios nos mandó, es Pedro. Y hasta este pasaje podemos ver que él sigue perseverando, porque dice la palabra, visitó a todos. Fíjense qué tremendo, los visitó a todos, no le faltó uno. Aquí es clara la palabra, cuando dice todos, dice el pastor, son todos. Y los visitó a todos, y lo que Pedro hacía, predicaba el evangelio a los perdidos, y número 2, edificaba a los creyentes. Y esa es nuestra tarea, nunca debemos dejar de bendición para aquellos que ya conocen y nos necesitan, pero también compartirles a aquellos que no conocen. Y algo importante en la vida de Pedro que podemos resaltar aquí es, se mantuvo fiel a su llamado. ¿Ustedes creen que Pedro no tenía familia? Tenía familia, tenía cosas que hacer, tenía su vida, pero él se mantuvo fiel y él visitaba y visitaba a todos y seguía compartiendo y seguía ayudando al necesitado. Parecía que no se cansaba, ¿verdad? Pero él era fiel al llamado. Y yo quiero decirte, Dios espera de ti y de mí que en medio de las circunstancias que estemos viviendo, tú y yo nos podamos mantener fieles como hasta el día de hoy. Yo quiero que tú le des una ofrenda de palmas al Señor, porque si tú estás aquí, tú estás demostrando tu fidelidad. Que en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de toda la adversidad, tú estás aquí, tú has sido fiel. Sigue siendo fiel. Yo quiero decirte, sigue siendo fiel al llamado. En el lugar donde Dios te puso, sigue siendo fiel, porque el que te llamó es Dios y el que tiene cosas maravillosas para ti es Él. Sigue siendo fiel como Pedro. Y número 2, fíjate algo interesante que vemos aquí, dice que él fue a los santos que habitaban en Lida. La pregunta aquí, vemos 2 cosas. Lida, ¿cómo era la ciudad de Lida? Lida, fíjate, dice que era una ciudad comercial muy, muy importante. Hay 3 características de esta ciudad. Dice que también estaba ubicada en una llanura fértil. Fíjense que Dios es tan hermoso porque en estos días he estado muy, muy ocupada, gloria a Dios que estamos muy trabajosos. Hoy inicia el Congreso de Danza, pero ha sido un trabajo de meses. Desde hace casi un mes empezamos con los devocionales con las jovencitas, entonces preparar ese material, los temas, la clase de mujeres, y la próxima semana estoy, gloria a Dios, en el Instituto Bíblico. Entonces ha sido como que mucho trabajo y había un momento en que decía, Señor, ya esto es mucho. Pero un día adorando a Dios fue muy hermoso. ¿Sabe por qué? Porque empecé a tener una visión donde Dios, así como que si Dios me llevara por así como que empezaba como que a volar y empezar a ver las cosas, la tierra, ¿no? Y yo volando, y era así, yo me imagino que era algo como Lida. Era una ciudad, imagínate, una llanura, pero montañas a un lado, pero del otro lado había mar. Dice la palabra que así es Lida. Y Dios nos lleva, y cuando la palabra de Dios habla de esos valles, habla de esa plenitud, de ese descanso en Él. Y el Señor me estaba diciendo en esa visión, descansa en mí. Sé que estás muy ocupada, pero el que está contigo soy yo y el que te llamo soy yo. Y a lo mejor muchas veces tú te has sentido cansado, agobiado, y el Señor te dice, mira, te quiero llevar por ese valle, quiero que tú vueles, que vayas sobre las circunstancias adversas y que tú puedas mantenerte fiel. Amén. Y dice también que esa ciudad fue donde los exiliados de Babilonia regresaron. Pero lo interesante de Lida es que dice los santos que vivían ahí. ¿Y quiénes son los santos? Pues aquellos que habían creído. Y entonces fíjate qué interesante, que a causa de un pueblo había una ciudad que estaba siendo bendecida. Mi familia siempre se sorprende de la ciudad de Campeche y siempre me dicen, es que tú tienes una bendición de estar ahí en la ciudad donde están en el semáforo verde. Y yo digo, la gloria es para Dios, qué bendición. Pero algo que notaba, yo decía, es que aquí las autoridades son muy exigentes. Comentaba con mi familia, hay mucho cuidado, y la prueba de ello, mire, hoy estamos aquí con tantas normas. He visto en otros lugares que aún iglesias así, uno al lado del otro sin ninguna restricción, y
yo digo, Dios, tú nos respaldas cuando hay obediencia. Cuando hay un pueblo que ama a Dios, que sirve a Dios con todo su corazón, definitivamente que va a haber bendición a la ciudad. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Campeche es bendecido a causa de tu vida, de mi vida, de que estamos amando y sirviendo a Dios. Y dice aquí que tenemos que entender, cuando la palabra de Dios habla de los santos, hay 3 etapas. Número 1, cuando tú eres apartado del mundo, consagrado para Cristo. Santificación es ese proceso que estamos viviendo hoy de ser mejores cada día, y va a haber una santificación eterna cuando el Señor venga por nosotros. Y ahora quiero que entremos al punto de Eneas, la enfermedad de Eneas. Dice aquí que Eneas era un hombre que no podía valerse por sí mismo. Él estaba paralítico. ¿Te imaginas cómo era la condición de este hombre? No se podía mover, no podía hacerse su comida, no podía valerse por sí mismo. Era una vida difícil. ¿Y sabes qué? Dice aquí, 8 años llevaba así. Ahora, no solo era difícil para Eneas, alguien tenía que cuidar a Eneas. Y cuidar a una persona enferma es difícil, ¿sí o no? Yo lo puedo ver con mi familia, una gran bendición mi abuelita, pero cuidarla no era fácil. Mi familia que está en Zitácuaro, yo le doy gracias a Dios por sus vidas y reconozco y les honro y les amo, porque lo que ellas hicieron fue muy especial. Durante todo este tiempo ella ya no se podía valer por sí misma y la tuvieron que cuidar, era una tarea muy especial. Y la palabra de Dios es tan hermosa que mira, dice Pedro, y la bendición llegó a su vida a los 8 años. ¿Sabes qué significa el número 8 en la Biblia? Un nuevo comienzo. Y tal vez para ti y para mí hoy sea el tiempo de un nuevo comienzo, de que has estado viviendo circunstancias difíciles, una enfermedad, una lucha, pero hoy Dios te trajo aquí. Dios te quiere decir a ti y a mí, es tiempo de un nuevo comienzo. Eran 8 años, una nueva oportunidad para ti. Hoy tú estás aquí y Dios te está diciendo, es un nuevo tiempo para ti, como lo fue en la vida de Eneas. Porque aquí no solamente es una sanidad física, es una sanidad del alma, una sanidad de nuestro interior, lo que Dios estaba haciendo. Y vemos el poder de Jesús manifestándose en el versículo 34. Dice aquí que este poder era para Eneas, cuando le dice, el Señor te sana. Eneas es lo único que se dice de él. No dice ni quién era su familia, ni hijo de quién era. Regularmente es Josué, hijo de Num, fulano, hijo de tal. Pero aquí solo era Eneas. Y entonces posiblemente nadie ni lo conocía, era una persona que no muchos llamaban la atención. Pero entonces ahora dice que para Dios era importante. Déjame decirte, a lo mejor para muchos tú pudieras decir, es que parece que no importo a los demás, pero déjame decirte, para Dios eres sumamente importante. Le puedes dar una ofrenda de palmas a Dios y decirle, Dios, gracias porque yo valoro lo especial que soy para ti. Dice aquí, pero el centro de atención no era Pedro ni Eneas, sino era Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, Jesús te sana. El que sana aquí es Jesús. La palabra para sanidad es aiatai. Sanidad, esta era una sanidad inmediata, completa, tanto espiritual como física. Y entonces Pedro no le dijo, ¿sabes qué? Bueno, Jesús te sana, vente, yo te ayudo. No, le deja un reto y le dice, ¿sabes qué? Si tú crees, vas a actuar. Porque le dice, levántate y haz tu cama. Dios no tiene ningún inconveniente en bendecirte, pero aquí la clave es que Dios quiere que tú puedas activar tu fe. Y Dios te deja a ti esa parte importante. Tú tienes que creer y tú tienes que levantarte y tienes que accionar. Qué interesante, ¿verdad? Bien pudo haber ido Pedro, tomarlo, levantarlo, ayudarlo. No, le dijo, Jesús te sana, levántate y haz tu cama. Jesús hace lo que tiene que hacer, la otra parte te toca a ti. Y aquí viene la pregunta interesante: ¿a quién sana Dios? Empezábamos preguntando esto: ¿conoces a alguien que esté enfermo? Que tú puedes decir es fiel a Dios, lo ama con todo el corazón, pero Dios no lo sana.
¿Por qué? ¿Por qué Dios sana a unos y por qué a otros no? A lo mejor les has dicho, Dios, porque yo he visto el milagro en mi hermano, en fulano, pero no lo veo en mi vida. ¿Por qué a mí no me has sanado? ¿Por qué no sanas a mi mamá? ¿Por qué no sanas a mi familia? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? ¿Por qué a algunos sí y a otros no? Dice aquí, anoté algo. ¿Por qué los creyentes fieles no son sanados cuando tienen dolencias o enfermedades? ¿Tenemos un Dios que es injusto? No, de ninguna manera. Pero aquí vamos a tomar en cuenta, cuando tú oras a Dios, escucha esto, y esto quiero que te lo lleves porque va a ser fundamental en tu vida a partir de ahora. Cuando tú ores por sanidad, tienes que considerar 4 puntos importantes. A mí me cambió la vida en estos días. ¿Sabes por qué? Porque igual yo creo que por lo tensa que han dado, siento que la presión se me ha subido y he tenido dolores de cabeza muy intensos. Y entonces yo decía, Dios, la que va a hablar de sanidad hoy se siente enferma. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñar primero a mí estos puntos importantes. Mira, número 1, cuando tú ores a Dios por sanidad, tienes que tomar en cuenta, número 1, que la gloria es de Dios. La pregunta es, ¿va a conceder esta petición que le des la mayor gloria a Dios? Si Dios te sana, ¿tú le vas a dar la gloria a Dios? ¿O vas a decir, los médicos, la medicina, este remedio que me hice, lo que hicieron por mí, lo que yo me cuido, lo que yo hago por mí misma? Todo es importante, pero número 1, la gloria siempre tiene que ser para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La gloria debe ser para Dios. Y tú le vas a decir, Dios, sana a fulano, aun cuando tengas esa petición de interceder por otros. Di, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de la persona, que no se olvide nunca que tú lo sanaste, que tú hiciste la obra en él y que viva una vida diferente, consagrada a ti a partir de este milagro. Dios sabe. Número 2, nuestro propio bien. Pero que no, nuestro propio bien es estar sanos. Mira qué interesante, 2 cosas espirituales: lo que Dios quiere hacer dentro de ti y lo que Dios quiere hacer fuera de ti. Dentro de ti es cómo crecerá tu fe a través de esta situación difícil que estás viviendo. Yo sé que muchos de los que estamos aquí a lo mejor estamos padeciendo alguna enfermedad y Dios dice, ¿cuánto está creciendo tu fe en este tiempo de enfermedad? Porque a lo mejor no estamos creciendo en fe, solo nos estamos quejando. A lo mejor esta situación difícil solo te ha desanimado. Pero dice Dios, quiero que crezcas en fe, que entiendas que solo Dios es el que puede sanar, levantar y restaurar. ¿Cuántos creen esto también juntamente conmigo? La obra, el poder sanador, el que sana es Jesús. Ahora, espiritualmente fuera de nosotros, y aquí anoté 4 preguntas interesantes. Número 1, ¿cómo quiere Dios usarte ahora? Estás en una situación difícil, tal vez te sientes enfermo, y cómo Dios quiere usarte a partir de ahora. Quiere que te conviertas como un constante guerrero de oración. Tercero, como un testimonio increíble de la fortaleza espiritual, no importando la condición física. Y número 4, ¿qué necesitan las personas con respecto a quienes nos quieren usarnos, a quienes Dios quiere usarnos? O sea, las personas que están a tu alrededor también van a ser bendecidas cuando Dios haga el milagro. Pero aquí algo que me llama mucho la atención, y es que fíjense, ustedes conocen que siempre les comparto de mi amiga Laurita, y gloria a Dios porque posiblemente ella me vea. Pero para mí ella es un ejemplo de este mensaje. Una mujer de Dios, un instrumento que Dios ha usado para bendecir mi vida grandemente, como un modelo de que ama a Dios, de que busca a Dios. Y ella ha estado luchando con esto, pero ¿sabes qué? Aquí la prueba se comprueba de que verdaderamente ella se ha convertido en una guerrera intercesora. Los que lo conocen, ¿verdad? Hay alguien aquí que la conoce, y ella es una guerrera intercesora, una guerrera de oración. De que con toda la certeza yo puedo acudir a ella sin agraviar a los presentes, decirle, ¿sabes qué? Laurita, estoy luchando. Ella jugó un papel fundamental en mi vida en este tiempo de crisis, en la situación que viví con mi mamá.
Qué importante, una mujer que Dios está obrando, que Dios está manifestando su gloria a través de la enfermedad, se convierte en una guerrera y es de grande bendición para los que están a su alrededor. Ella es un testimonio increíble, de verdad, de una fe que no se quebranta. Si tú la escucharas hablar, ella se siente enferma, pero siempre tiene una palabra de bendición. Cada vez que yo hablo con ella, soy bendecida. A veces yo soy la que debería darle esa palabra de ánimo, de bendición, pero yo siempre salgo bendecida. Dios está glorificando, Dios no ha terminado, Dios la sana, se pone otra cosa y una cosa y otra, pero al final ella está cumpliendo con una asignación. Dios se está glorificando a través de su vida. ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor por eso? Porque Dios se glorifica a través de la necesidad, a través de las adversidades que tú estás viviendo, pero tu actitud es determinante. A lo mejor en este tiempo de enfermedad pudiera ser tu mejor momento. En este tiempo de prueba, de lucha, de crisis, pudiera ser tu mejor momento para que el nombre de Dios sea glorificado, para que otros conozcan. Pero no, te has estancado, te has desanimado, no le has echado las ganas que deberías. Y entonces levántate, porque esta enfermedad o lo que tú estás viviendo no es la condición en la que Dios te quiere tener. Dios te quiere levantar y quiere que sobre todo tú puedas crecer espiritualmente. Podemos ver aquí cuando tú ores, la tercera cosa es la sabiduría de Dios. Tú tienes que creer que Dios sabe cómo lo hace, sabe cuándo lo va a hacer, sabe dónde lo va a hacer y sobre todo, ¿para qué lo va a hacer? Dios te va a sanar, es Dios. Puedes confiar que Él es Dios y que Él sabe todas las cosas. Y número 4, la misericordia de Dios. Cuando tú ores por la enfermedad tuya o de alguien, considera la misericordia de Dios. Dios quiere por encima de todo, anote aquí, que podamos conocer su misericordia. Algunas veces es a través de la prueba que conocemos la misericordia de Dios. ¿Alguien ha conocido la misericordia de Dios a través de la prueba? Hemos visto la mano de Dios, pero también hemos visto su misericordia cuando la quita, amén. Ahora, anoté algo muy importante aquí, que quiero que tú lo veas y lo consideres y te lo lleves en tu corazón. La necesidad de sanidad no siempre es la mayor necesidad de una persona. Wow, repito, la necesidad de sanidad no siempre es la mayor necesidad de una persona. ¿Sabes cuál es la mayor necesidad? Reflejar el carácter de Cristo. Que reflejes ese amor, que reflejes el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Esa es nuestra mayor necesidad. Quiero que te la lleves hoy. Esa es tu mayor necesidad. Ahora, veamos en el versículo 35, ¿cuál fue el resultado de lo que Dios hizo? Mira, dice aquí, todos en Lida se entregaron al Señor. Dice que cuando ellos vieron lo que Dios había hecho, y esto me impresionó porque no dice la familia de Eneas, no dice sus vecinos, sus conocidos, dice todos en Lida se entregaron al Señor porque vieron el poder de Cristo, y esto provocó que muchos que no conocían lo conocieran, y muchos que estaban viviendo una vida religiosa ahora pudieran volver a Cristo. Y anoté algo aquí, nada, para terminar, nada puede influir más sobre las personas que el poder de Cristo en la vida de una persona. Repito, nada puede influir más sobre las personas que el poder de Cristo en la vida de una persona. Nada puede influir más sobre las personas que el poder de Cristo en tu vida. Dios quiere manifestar su poder a través de tu vida. Y si tú estás aquí, Dios te trajo con un propósito muy específico y Dios se quiere glorificar. Tal vez tú estás viviendo una situación difícil. Quiero invitar al ministerio de alabanza que pueda pasar. Sé algunas cosas que estás viviendo, no sé todo lo que tú estás viviendo, solo tú y Dios saben lo que tú estás necesitando en esta hora. Pero yo quiero decirte, Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Que Él es sabio y que Él conoce todo y tiene lo mejor para nosotros.
Yo quiero pedirte algo, yo quiero que ahí donde tú estás te puedas poner de pie y que juntos podamos hablar con Dios, adorar a Dios y darle toda la gloria que Él se merece. Yo quiero que tú vengas delante de Él y le digas: Dios, aquí está mi situación. Tal vez tú te has sentido enfermo, tú has estado batallando con tu salud, has estado luchando. Y Dios te trajo hoy aquí para que sepas que Él te ama, que Él tiene cuidado de ti y que lo más importante es que Él se quiere glorificar a través de tu vida, y que no solo eso, que quiere bendecirte y quiere bendecir no solo a los que están a tu alrededor, sino a muchos más que han de saber que Dios es poderoso, que Dios es un Dios vivo, real y verdadero a través de tu vida. Dale gracias a Dios. Yo quiero que tú pongas esta situación. Has orado muchas veces. Yo quiero que tú empieces orando por tu salud. Hay alguien que está enfermo, quisiera pedirle: levanta tu mano si tú estás enfermo y necesitas que hoy oremos por tu salud. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien que necesite un milagro de sanidad aquí? Gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios. Necesitamos que el poder, yo necesito ese poder en mi vida, ¿verdad? Así es que ahora dile: Padre, aquí estoy delante de ti y entendiendo, Señor, pongo mi situación, la condición de mi cuerpo, mi salud delante de ti. Dile: Dios, gracias porque hoy yo puedo entender. Tal vez tú no te has sentido enfermo, pero hay alguien por el que puedas orar, y vamos a empezar a decirle: Señor, glorifícate. Glorifícate a través de la vida de la persona que yo amo, que yo conozco, y te ruego que tú obres. Tu palabra es fiel al decir que por tus llagas somos sanados, pero hoy entendemos claramente que el propósito de todo lo que nosotros vivimos es que tú seas glorificado. Y dile: Dios, glorifícate en mi vida, glorifícate a través de esta situación que estoy viviendo. No me he sentido bien, me he sentido enfermo, cansado, estoy luchando con mi salud, pero yo te ruego que en todas las cosas tú te glorifiques, que tu nombre sea glorificado. Y entiendo que tú tienes un propósito para mi vida, y quiero pedirte: Dios, hágase tu voluntad. Dile con todo tu corazón: Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Dile: yo, Dios, vuelvo a confiar en ti, vuelvo a creer en ti, que tú tienes un tiempo, que tú sabes cómo lo estás haciendo, tú sabes para qué lo